Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesucristo Televisión. Hoy hablaremos del milagro eucarístico de Don Bosco, que sucedió en el año 1848, donde había 360 jóvenes y solos 8 santas formas para la comunión, pero hubo una multiplicación milagrosa de la Santa Eucaristía. También contaremos el impresionante sueño profético de Don Bosco sobre la iglesia y las 2 columnas que representan a la Virgen Santísima y la Santa Eucaristía. Va a ser muy interesante. ¡Comenzamos! Estimados amigos, ya estamos de vuelta. En el año 1848, Don Bosco estaba celebrando una misa y comprobó en el momento de repartir la comunión que solo había 8 santas formas consagradas para repartir para nada menos que 360 jóvenes. Pero se produjo el milagro de que todos pudieron comulgar, porque hubo una multiplicación de la Santa Eucaristía, ya que Don Bosco, al distribuir la comunión, observó que las santas hostias se multiplicaron milagrosamente, permitiendo que todos los jóvenes recibieran la Santa Eucaristía. Y es que Don Bosco era un fervoroso devoto del Santísimo Sacramento. Frecuentemente, en el momento de la consagración, se le cambiaba el rostro de color y tomaba una expresión que parecía un santo. Y de hecho, fue un santo como lo es hoy en día. Y en el año 1878, don Evasio Garrone aseguraba que fue testigo de un prodigio, mientras ayudaba a la misa a Don Bosco en una capilla situada junto a su habitación, con un compañero suyo que se llamaba Franchini. Y es que al llegar el momento de la elevación, vieron a Don Bosco extático y con un aire de paraíso en la cara. Parecía que se iluminara toda la capilla, y poco después se fueron levantando sus pies de la tarima y quedó suspendido en el aire durante más de 10 minutos. A continuación narraremos el sueño más profético de San Juan Bosco, que tuvo centenares de sueños. Sin embargo, el más conocido es el de las 2 columnas. Contaba a sus alumnos, el santo, lo siguiente: figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. Y en toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro, a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiándola o al menos haciéndole el mayor daño posible. Continúa Don Bosco narrando: a esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento les es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas 2 robustas columnas, muy altas y poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una santa hostia del tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más
y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Continúa don Bosco narrando que, restablecido por un momento la calma, el Papa se reúne por segunda vez con los pilotos mientras la nave capitaneada continúa su curso. Pero la borrasca se torna nuevamente espantosa y el pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior, todo en redondo, penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas se disponen a asaltarla, haciendo lo posible para detener su marcha y para hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que, por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas y las vías del agua se cierran y las brechas desaparecen. Continúa el santo narrando. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan y se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente. Inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. Pero el pontífice es herido una segunda vez y cae nuevamente y esta vez muere. Hay un grito horrible de victoria y alegría que resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la elección de su sucesor. Los enemigos empiezan a desanimarse y el nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas y, al llegar al espacio comprendido entre ambas, las amarra con una cadena que pende de la proa y un áncora de la columna que ostenta la hostia y con otra cadena que pende de la popa y la sujeta a la parte opuesta, a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas, al hundirse, procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes continúan observando prudentemente los acontecimientos hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de las naves destruidas, bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En ese momento, dice don Bosco, en el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, don Bosco preguntó al beato Miguel Rúa su opinión al respecto de la narración y el beato contestó: «Me parece que la nave del Papa es la Iglesia, que es la cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden las embarcaciones del pontífice son las leales a la Santa Sede y los otros sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento del altar». Don Bosco le contestó: «Es verdad», y relató el carácter premonitorio de su sueño, explicando el santo:
Las naves de los enemigos son las persecuciones que se preparan, días muy difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido no es casi nada en comparación con lo que tiene que suceder. Como podemos comprobar, las palabras del santo tienen especial vigencia hoy en día, cuando los enemigos de la Iglesia se han infiltrado en ella y desgraciadamente recibe numerosos ataques. Pero ya sabemos que como la Iglesia es obra de Dios, pues los hombres formamos parte, pero el Espíritu Santo pues nunca van a vencerla, ya que los enemigos nunca jamás la atacarán, pero jamás podrán vencerla. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os agradeceríamos le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros familiares y amigos, os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y evangelizando, nos pongáis vuestros comentarios y con todo esto nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós amigos.